Pues estaba yo preparando este sermón y cuando leí por primera vez el pasaje me dije, ¿y de esto tengo que predicar yo? Pues esto es una anécdota. ¿Qué voy a aprender yo aquí? ¿O qué voy a contar a nadie que sea de valor? Espero que no te pase a ti igual que me pasó a mí. Yo ya le pido perdón a Dios, porque eso fue menospreciar su palabra y el poder del Espíritu Santo. Porque la verdad es que me parece un pasaje extraordinario. Otra vez, me ha fascinado más que muchos porque es un tesoro pues como encubierto, porque lo que parece una anécdota, que ciertamente lo es, porque lo vas a ver que es una conversación privada sin más, otra vez y una cantidad de contenido tremendo aplicable para ti. Digo aplicable para ti porque aunque es una escena íntima de los discípulos, Jesús, ni siquiera los discípulos, perdón, Jesús y los 12, que era un grupo aún más pequeño, aunque es una escena íntima de Jesús, los 12 y la madre de algunos de ellos, en realidad establece un principio importante para los seguidores de Jesús. O sea, el reino de Dios, en otras palabras, la iglesia, tú, yo, como anticipo de ese reino de Dios. Nosotros deberíamos ser, ya lo hemos visto alguna vez en estos sermones, en este libro, deberíamos ser una especie de embajada del cielo en la tierra. La iglesia debería ser un anticipo del reino eterno de Dios ahora, aquí, entre los humanos. Si eso no sucede, no es porque Dios se equivocase de proyecto o porque el plan sea malo, es porque nosotros fracasamos en el intento. Porque nuestra carnalidad o nuestra inmadurez o lo que quieras decir, lo hacemos mal. Pero la iglesia es el gran proyecto de Dios y debería ser muchas cosas, entre ellas un lugar en el cual las personas se sirven. Y quien quiera ser grande entre nosotros, que sirva a los demás. Mateo 20, del 20 al 28. Por favor, búscalo. Te lo repito, quien quiera ser grande entre nosotros, que sirva a los demás. Este es el mensaje que deja Jesús en este pasaje. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque supongo que todos vosotros tenéis la de las, como yo, la Reina Valera, y verás que hay algunos detalles que luego nos van a ayudar a entender algunos matices del pasaje. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán mi copa, les dijo Jesús, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Esto ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo he venido a decirte esta mañana que quien quiera hacerse grande entre nosotros, que sea el servidor de los demás. Y la pregunta del millón es cómo ser grande entre nosotros. Pues mira, te digo lo que dice el pasaje, que alcanzarás la grandeza personal a través del servicio a los demás. Cuidado, escúchame bien, te lo digo ya desde el principio, que nadie se confunda, ni aquí presente ni por internet. No estoy hablando de la grandeza personal tal vez en el sentido convencional del término. No estoy hablando de la manera en la cual ascender en el escalafón de las iglesias para llegar a la cúspide y desde ella gobernar. No estoy hablando de eso. No te confundas. La grandeza personal es otra cosa. De hecho, ese trepar por las iglesias para llegar arriba
o las organizaciones eclesiales, o lo que estés pensando tal vez ahora, y desde arriba gobernar, aunque sean entornos cristianos, no es de lo que Jesús está hablando aquí, es todo lo contrario. Como vamos a ver, te lo digo ya desde entrada, por si alguien se pierde o desconecta en los próximos minutos, necesitas renunciar a ese estereotipo, a ese valor, porque ese no es un valor del reino. Los hijos del reino no pretenden servirse del servicio para obtener aquellos fines velados que son impropios del reino. ¿Me estoy liando ya o me está entendiendo la audiencia? Es decir, no te confundas, porque de lo contrario, si lo intentas, lo único que harás será cambiar el camino para llegar al mismo destino, que es un destino impropio, inexistente en el reino de Dios. Porque la idea de estar arriba, en la cúspide, mandando, gobernando, teniendo poder y autoridad, no es algo propio del reino de Dios, ni que deban buscar los súbditos del reino, como somos los miembros, los cristianos de las iglesias. Pero antes de empezar con esa, te he resumido ya el sermón. Antes de empezar con eso, es un abstract, que dicen algunos. Antes de empezar con eso, vamos a ver la escena que tenemos, la primera escena, la madre de Zebedeo con sus dos hijos, la respuesta, la primera respuesta y la segunda respuesta de Jesús, que no tiene desperdicio. Observa que llega la madre de Zebedeo con sus dos hijos y les dice: Señor, cuando vengas en el cielo, en el estado eterno, cuando estemos en el cielo, ¿por qué no dejas que mi hijo Juan, o tal vez uno de ellos, se ponga a tu izquierda y el otro se ponga a tu derecha? Vamos, que los tres gobernéis a todos los santos en la eternidad. Eso es lo que está diciendo la mujer. Bueno, vayamos por partes. Yo me pregunté, ¿por qué se le llama la esposa de Zebedeo y no se dice directamente la madre de Santiago y Juan? Pues no lo sé muy bien. Supongo que tal vez porque Zebedeo estaba muerto, tal vez porque en el contexto del Evangelio muchas veces se le llama a los hijos de Zebedeo, a ellos dos, y para denominarlos conjuntamente, pues la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de ellos dos. O tal vez porque la petición tiene que ver con la madre, no con el padre, que vivo o muerto no tiene nada que ver, está ajeno a esta pretensión, que es propia de la madre. Bueno, por curiosidad, esta mujer no se sabe muy bien quién era, pero hay sospechas de que se trataba de una hermana de María. En tal caso, bueno, esto es una lucubración que yo no le doy especial credibilidad, pero bueno, se corre por ahí entre algunos eruditos. Tal vez sea una hermana de María, la madre de Jesús. En tal caso, sus dos hijos, Jacobo y Juan, serían primos hermanos de Jesús. Repito, yo no le doy demasiado, pero bueno. Ahora, lo que sí le doy atención, porque creo que no es para pasarlo por alto, es la manera en que se produce esta escena. Fíjate, madre e hijos se ponen de acuerdo. Vale que habla la madre, pero los hijos les acompañan. O sea, los hijos apoyan la idea de la madre. Bien. Madre e hijos acuden a Jesús. Vamos a ir despacio. Se acerca ante él pidiéndole algo. Y postrándose. Es decir, se arrodilla o se arrodillan tal vez ante Jesús. Esto es un gesto muy importante, porque ya sabes que nadie en el Nuevo Testamento ningún líder de la iglesia, ningún apóstol permitió jamás que nadie se le arrodillase delante. Jesús sí, lo permite y lo acepta. Esta señora acude a Jesús con todo el respeto del mundo. Se postra ante Jesús para pedir algo, pero se calla. Él le dijo: ¿qué quieres? En otras palabras, te cedo la palabra. ¿A qué vienes? Y cuando él le cede la palabra a esta mujer, ella hace su petición, no antes. Fijaos en el formalismo que me parece precioso. Una vez le ha cedido la palabra, ella hace su petición. Ordena que mis dos hijos estén en la eternidad, el uno a tu izquierda, el otro a su derecha. El otro a tu derecha. A ver, ella está claro que quiso hacer valer sus influencias para que sus dos hijos obtuviesen un puesto preferente en el cielo. De todos modos, seamos realistas, esto
demuestra una fe auténtica por parte de la madre de los hijos en que eso que pretenden que no existía y que no existe aún, existirá en la eternidad. Contra lo cual el Señor no protesta, ni se lo recrimina. Cuidado, con la convicción que ella tiene en que este momento llegará. Sí protesta y reprime la pretensión que tiene en ese momento futuro. Fíjate también que, además esto Jesús lo ha dicho en el capítulo 19, lo hemos estudiado hace muy poco, que habrá algún día en el que algunos se sentarán en su trono de gloria, capítulo 19, 25, 20 o 30, por ahí está. Piensa también que si esta suposición que hay de que ella fuese la tía de Jesús, tal vez, que yo, insisto, no tiene especial interés para nosotros, pero sí la hace especialmente significativa la forma en que ella se acerca a Jesús, no como el de la tía que va a hablar con el sobrino, sino como el de la persona que suplica la mediación del rey. Fíjate también que ella, a ver, seguro que ella sabía que Jesús tenía, pues como tú sabéis, tú ya sabes que Jesús tenía un círculo muy grande donde estaban los discípulos. Dentro habría un círculo más pequeño donde estaban los apóstoles. Pero dentro, también lo hemos visto en la Biblia ya, porque se nota muchas veces, hay un círculo todavía muy pequeño donde hay 3 personas, 2 de las cuales son estas, Jacobo y Juan. Es decir, yo creo que esta mujer sabía de la posición de sus hijos y tal vez quiere aprovechar este hecho para obtener, pues digamos, como cierta ventaja. Vamos, que, a ver, la petición hasta puede resultar razonable para quien piensa con unos valores y criterios terrenales. Si mis hijos están en el círculo estrecho de Jesús, los que estuvieron en la transfiguración, los que han estado en los momentos importantes, ¿te acuerdas? ¿Por qué no van a tener un momento especial en la eternidad? Además, todos, antes y ahora, estamos acostumbrados a que los reyes ceden sus tronos a los hijos, o a quien, en algunos países incluso a quien ellos bien quieren. Tengo algunos nombres, pero como no sé desde dónde no se escuchan, mejor no voy a poner ejemplos. Hay muchos países donde los líderes políticos, a su antojo, ceden el poder del país a quien bien entienden. Claro, si esto es así, tampoco es, o tampoco debería ser del todo, pues, disparatado aprovechar, pues, si en el cielo va a ser una especie de gobierno como el de la tierra, o va a haber un rango por categorías, ¿por qué no aprovechar y ejercer esta influencia que puedo tener ahora mismo para beneficiar a mis hijos? La respuesta de Jesús: esto es un error, así de claro. La petición de tener la posición mayor, de mayor poder en el cielo, después de Jesús, es un error. Pero no solamente la petición, escúchame bien, momento álgido del sermón, la pretensión en sí misma es un error, porque estos no son los valores del reino. Y es lo que viene a decir ahora. No solamente que quieras o no conseguirlo, es que desees conseguirlo en sí mismo, entiendo, es un error. Y te lo digo a ti como miembro del reino, como miembro de esta iglesia. Es un error servirse del ministerio en esta iglesia o fuera de ella para escalar en el escalafón de poder del cristiano eclesial o paraeclesial o celestial o como te dé la gana. Lo vuelvo a repetir y perdona si te soy demasiado insistente. Es un error, porque eso es impropio de los ciudadanos del reino. Eso no se hace. Punto. Y no se hace por los siguientes motivos. Pero antes, una pausa. Yo me temo que esta actitud demuestra cierto ego, cierto orgullo y desde luego vanidad.
Porque a muchos nos gustaría o nos hubiese gustado llegar muy alto en nuestras carreras profesionales, tal vez. O cuando menos deseamos que nuestros hijos nos superen, porque satisfarían nuestros sueños de grandeza que por la razón que fuera no acabamos cumpliendo. Que triunfen en la vida, que ganen más que yo, que tengan mejor puesto social, trabajos mejor remunerados, que sean más admirados socialmente de lo que yo siempre fui. Tal vez. Ese es el sueño de todo padre. Pero este es un valor mundano. Ella confundía los valores del reino terrenal con los valores del reino celestial. De hecho, aplicaba los terrenales a los celestiales. Otra vez te lo repito, las personas trepan muchas veces en las escalas de las sociales y en las organizaciones en las que pertenecen, a veces a cualquier precio, simplemente para llegar arriba y desde ese punto ejercer autoridad, poder y dominio contra todos aquellos que quedan por debajo. Esto lo vemos todos los días en la televisión con muchos de nuestros políticos, en España y fuera de España. Dicen que gobiernan para el pueblo, pero en realidad se sirven del pueblo para gobernarse a sí mismos o servirse a sus propios intereses. Perdón, porque yo no he venido a decir esto ni a hablar de esto, no voy a seguir por ahí. Pero es la convicción. ¿Sabéis lo que pasa? Cuando uno llega a los 50, y yo ya lo hice, pues comienza a desinhibirse de muchas cosas y a tener menos pudor por otras. Pero bueno, continuemos. Ella está pasando por alto lo que Jesús claramente ha dicho. Es verdad que recuerda lo del capítulo 19, pero no recuerda, parece, lo del capítulo 18:1, ni tampoco lo que dijo en el versículo 1 de este mismo capítulo. Leedlo en casa, yo no me voy a detener. ¿Y tú? Vamos a hablar de ti ahora. ¿Tú valoras la autoridad, el poder y la fama? Hay que contestar. Te lo digo más fuerte por si no ha quedado registrado. ¿Tú valoras la autoridad, el poder y la fama como herramientas para tu reafirmación personal? Hay que contestar, porque si no, ¿a qué he venido yo aquí? No en voz alta. Pero tienes que contestarte dentro de ti. Ten cuidado, porque esta pregunta es muy difícil. Porque la persona más fácil de engañar en el mundo, ¿sabes quién es? Tú, a ti mismo o a ti misma. Pero con esfuerzo se puede. Y si no puedes tú solo, tú sola, pídele ayuda a Dios. Hombre, solo faltaría que si le pides ayuda a Dios para algo que encima no te ayude. Esto nunca ha pasado, Cuando lo hemos hecho, Dios siempre ha ayudado. Y para eso te puede ayudar. Pero esta pregunta tienes que contestártela. No así frívolamente aquí mientras el predicador se pega su sermón. ¿Por qué haces las cosas para Dios? ¿Por qué sirves tal vez en esta iglesia? Mira dentro de ti buscando, sí, rebuscando y buscando hasta encontrar las motivaciones últimas de tu conducta. Porque servir siempre es hermoso, pero se puede servir para bien o se puede servir para mal. Se puede hacer las cosas buenas con una buena intención o las cosas buenas con una mala intención. Y lo segundo convierte las cosas aparentemente buenas en actos de manipulación que al final, naturalmente, también son malas. Hay que reflexionar, hermanos, oyentes. Me quedaría aquí parado como 20 minutos más hasta que... Pero no debo, no puedo. Pero tienes que contestar. Tienes que contestar porque si no te arriesgas a que algún día, tal vez en la eternidad, nuestro Señor te diga, tú no te enteras. Perdón, no quiero faltar respeto a la palabra, pero eso, no te enteras, tú no sabes de qué va, tú no sabes todavía de qué va la vaina en el reino de los cielos. No quiero ser irrespetuoso a la palabra de Dios. Estoy siendo coloquial. Espero que nadie se moleste. Las cosas en el reino de Dios son de otra manera. Esa es la respuesta de Jesús todavía a la madre, a Jacobo y a Juan. No sabes lo que estás diciendo, solo ya lo has leído, está en el versículo 22. No sabes lo que estás pidiendo. Vamos,
tienes una absoluta ignorancia de cómo funciona el reino de Dios y cuáles son los valores del reino. Qué vergüenza. Como a mí algún día el Señor me diga, tío, Pablo, es que no te enteras. Después de 40 años o 50 años en la fe, no sé cuándo me iré al cielo, que me tenga que decir, es que no te enteras. ¿Qué hiciste en esos 40 años? Esto no es así. Es que no sé si me dará alegría o me dará vergüenza. A lo mejor me da alegría de estar delante de Dios, pero ahora mismo me daría vergüenza que me tuviera que hablar así. No sé cómo me irá. No sé si el Señor en su misericordia lo hará. Pero por si acaso, hoy quiero estudiar la palabra de Dios para que no me tenga que pillar en un fallo de estos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Te acuerdas Juan capítulo 17 que dice, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa? Aquí no está hablando de beber nada, está hablando figuradamente de un trance difícil, amargo. De hecho, en castellano, ahora que me acuerdo, tenemos una expresión muy parecida. Esto tiene un trago, ¿eh? Me queda por delante un trago difícil. Cuando tú le dices eso a alguien que es español, no sé si en todo el país se dice, no estás diciendo que te vas a beber una copa de nada, estás diciendo que te queda un momento de dificultad personal, de estrés, porque afrontas una situación incierta y difícil para ti. Pues yo creo que un poco es lo mismo. ¿Podéis pasar un trago como el que yo voy a pasar? Naturalmente se está refiriendo a la crucifixión. Podéis ser bautizados. Fíjate que habla con los hijos, no con la madre. Están los tres, pero va directamente ya a los hijos. Podéis ser bautizados con el mismo agua que yo voy a ser bautizado. Perdón, que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Ellos entendían lo que el Señor estaba diciendo, ¿eh? Sí, podemos. Podemos pasar lo que tú vas a pasar, y no sabían lo que iba a pasar, pero ya se lo imaginaban, porque Jesús ya a estas alturas lo ha dicho como 10 veces, justamente lo acaba de decir en el versículo 17, aunque no lo hemos mencionado porque lo he saltado otra vez más. O sea, ellos ya sabían que algo grave iba a pasarle a Jesús. Bueno, grave no, sabía que lo iban a matar, porque se lo ha dicho muchas veces. Otra cosa es que lo entendieran con profundidad. Y además, observa que se identifican con su bautismo. Y aquí pasa una cosa bonita. Jesús no se lo recrimina. Jesús no les reprende. Jesús oye sus palabras y cree que son sinceros y acepta la confesión de ellos como válida. Esto es impresionante, a mí me emocionó. ¿No lo ves? No pasa como con Pedro, ¿te acuerdas? Que dice, bueno, pues antes de que cante el gallo esta noche 3 veces, antes de que cante el gallo esta noche tú me vas a negar 3 veces. No pasa algo parecido. Lo cual entiendo que es verdad lo que ellos dicen, que Jesús se da cuenta que es verdad y que esto es verdad. Fantástico, magnífico, pero no es suficiente, porque aquí hay una idea confundida que hay que corregir. Fíjate que dice, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que sé bautizado seréis bautizados. Santiago, leemos en Hechos capítulo 12, que seguramente fue el primer apóstol en ser martirizado. Juan, leemos en Apocalipsis 1, que, bueno, y la tradición también lo dice, que no lo mataron, pero bueno, lo mandaron a una isla, estaba ahí enfrente de Turquía, una especie de penal, se llamaba Patmos, búscate la vida, vive como puedas, total, como no puedes salir, si vives un mes, como si vives 10 años, allá tú, hala, ahí te quedas. Ese fue el final de estas dos personas. Ciertamente, pasaron ese trago amargo de Jesús y con nota. Luego en versículo 24 llegan los 10 apóstoles. No dice apóstoles, lo digo yo porque obviamente eran los 10 apóstoles. Y los otros 2 eran los 2 de los que estamos hablando. Santiago,
con Jacobo y Juan. Ya sabéis, como digo, eran hermanos. Bien, cuidado, este es Santiago. Jacobo no es el que escribió la epístola del final del Nuevo Testamento, es otro que, dado a su martirio tan temprano, no escribió nada. Los 10 apóstoles, cuando se enteran de todo esto, ¿qué hacen? No sienten compasión, no sienten pena. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No lo oigo. ¿Perdón? Se enfadan. Se enfadan contra ellos. ¿De qué vais? Se enfadan contra los dos. A ver, yo no estaba allí presente, pero yo me temo, sobre todo a tenor de la reacción que tuvo Jesús, que como diríamos hoy en día, y tampoco quiero ser irrespetuoso, reparte para todos, ¿vale? No sabemos lo que está pasando aquí, pero yo sí sé, y tú lo sabes, cómo reacciona Jesús después de esta escena. Y Jesús tiene palabras para todos, para los 2 y para los 10. Por eso yo entiendo que los 10 tampoco tenían la mejor de las intenciones. Probablemente. Vale, esta es una suposición mía, esto no está en la Biblia. Ahora bien, yo entiendo que estos 10 apóstoles habían pensado que ellos dos habían conspirado contra los 10 apóstoles para tomar ventaja y aprovecharse y obtener un puesto de privilegio en el cielo. Tal vez porque en el fondo ellos mismos, o sea, los 10 apóstoles, quienes no intervenían en esta conversación previa, en el fondo estaban deseando lo mismo que los 2 hermanos, lo único que pretendían obtenerlo por otros medios. Digo yo no lo sé, pero me temo que esto es lo que estaba pasando. El hecho de indignarse contra el hermano, y ahora lo generalizo porque estoy hablando de ti, demuestra que la actitud espiritual de los 10 tal vez no es mejor que la de los 2. Digo, me atrevo a decir esto por cómo reacciona Jesús ante los 12 después, que, con perdón, pero reparte para todos. No seas más severo, ahora hablo de ti otra vez, no seas más severo con los demás de lo que vas a serlo contigo mismo o contigo misma. Por el contrario, es preferible que seas más severo contigo y más indulgente con los demás. Se dice por ahí que cuanto más te conoces a ti mismo, más transigente eres con otros. Y cuanto menos te conoces a ti mismo, más intransigente eres con los demás. Probablemente sea un principio psicológico cierto, digámoslo así. Pero, por favor, si observas bien, y esto yo aquí hablo por experiencia, si observo bien mi conducta y mis reacciones delante de los demás, en la iglesia o fuera de ella, que toman decisiones que a mí me incomodan o me disgustan, muchas veces me he visto en realidad prendido por mis propios celos porque ellos han querido tomar ventaja y aprovecharse de algo que yo también quería. Esto me ha pasado. Si a ti no te ha pasado, te felicito, porque entonces no tienes esta debilidad. Pero esto siempre está mal, pero en el reino de Dios está absolutamente fuera de lugar. Por eso está el Señor diciéndolo y yo recordándotelo. ¿Cuáles son tus motivaciones? Es algo parecido a lo que te comentaba al final de la primera sección. Esto es importante, porque lo importante no es tanto lo que hacemos como por qué lo hacemos. Fíjate que te digo. Te lo vuelvo a decir lo que ya he mencionado y me repito. Es posible hacer cosas buenas con malas intenciones. Y esas cosas buenas se convierten en malas porque son simplemente una herramienta para obtener algo a favor tuyo, para luego utilizarlo tal vez. Eso se lleva mucho en algunos círculos políticos. ¿Lo habéis visto? Corporaciones industriales o grandes compañías financian a partidos políticos de los que luego, una vez están en el poder, intentan obtener favor hacia ellos mismos en forma de leyes modificadas que favorecen sus intereses personales.
La respuesta de Jesús a los 12. Vamos a leerla paso a paso porque esto es magistral, ¿eh? Esto es, líderes, para que lo aprendáis de memoria y vamos, como un pastores, no pretendo enseñaros, ¿eh? Pero bueno, humildemente, vamos, para que lo grabéis en la cabeza y lo utilicéis como modelo, pum, 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 a seguir paso a paso cuando haya que hacer algunas o resolver algunas situaciones peliagudas. Humildemente, yo no soy pastor, pero si alguna vez me veo en una situación así un poco, voy a hacer así. Primera, coger el toro por los cuernos. O sea, juntar a los 10. Y esto, entonces Jesús llamándolos. ¿A quiénes? Entiendo que a todos. Les dijo, o sea, primero reúnelos, coge el toro por los cuernos. Segundo, explica. No, explica. Algo que ellos puedan entender, que puedan valorar, que puedan utilizar como ilustración de una enseñanza posterior que va a ser un contraste con esto que acabo de decir. ¿Sabéis? Esto quiere decir que lo que va a decir es evidente, porque no es una pregunta. Sabéis que los gobernantes, y leo la Reina Valera, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Yo lo he leído en la Nueva Versión Internacional, que dice que, o traduce, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Esto es una declaración, porque ahí todo el mundo estaba de acuerdo que esto es así. Incluso hoy, 2000 años después, estamos de acuerdo, me parece. Yo estoy de acuerdo. Más. Esta palabra ya no la usamos poco, pero este más, que no tiene acento, hoy tiene un equivalente más popular que es pero. Si quieres, cámbialo. El más por el pero. Cuando tiene el acento es un adverbio de cantidad. Pero entre vosotros no será así. Es decir, esto que yo acabo de decir, que lo estáis viendo todos los días en el entorno en el que vivís, esto no debe ser así entre vosotros. Versículo 26. Sino que quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Me pone triste, porque a pesar de, bueno, triste y también me consola en parte. Cuando yo preparaba el sermón decía, bueno, jolín, a esas alturas, que ya no queda mucho tiempo para que el Señor se aparte y se separe de los discípulos, parece que no han entendido las cosas que deberían haber entendido. Les cuesta entender, porque esto ya ha salido muchas veces, salió en el capítulo 5 y 7, en el Sermón del Monte, salió a mitad del Evangelio, volvió a salir en estos valores del reino. Sale en Juan, que bueno, es un poco después, en el aposento alto, que supuestamente no ha sucedido todavía. Y, jolín, les cuesta entender. Pero bueno, me consolaba también y te consuelo, mira, pues no soy el único, a mí también me cuesta entender. Pues mira, al fin y al cabo, no es un consuelo, pero sentí cierto alivio cuando veo que no soy el único a quien le cuesta entender. Os estáis comportando y discutiendo como gente mundana. Esta es la conclusión de estas palabras. Te preocupas por llegar a la élite del poder celestial y desde ella ejercer poder sobre las personas que quedan debajo tuyo, porque te gusta el poder, el prestigio y la autoridad, probablemente. Los 2 y los 12 y los 10, todos. Esto tenéis que cambiarlo. El que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro siervo. Date cuenta que es una paradoja. Para ser grande hay que ser siervo, pero atención, lo he dicho al principio del sermón, no se trata de humillarse mucho y ser siervo para poder ascender más fácilmente o como vía hasta las cúpulas. No, eso sería ilícito. Porque, repito, perdón que insista otra vez, porque eso ya lo he dicho, porque hacer ese camino es ilícito porque al final pretendes el mismo mal, pero de otra manera.
Es que la mentalidad tiene que ser otra. Quien quiera ser grande, la grandeza de la persona no se mide por el poder que ejerce ni lo alto que está, sino por su capacidad de servicio. Este es el valor del reino. Todavía no ha sucedido aquí, pero aún la noche antes de marcharse, Jesús, en una cena íntima, Juan capítulo 13, tiene un momento parecido, otra vez, que debería perdurar para siempre resonando en nuestras mentes. Y ahora no sé dónde está, es Juan 13. Bueno, me costará poco encontrarlo. Ven conmigo, Juan capítulo 13. ¿Te acuerdas la escena del aposento alto? Al principio de todo, suben a una especie de bohardilla en una casa y ahí tiene una escena en la cual resulta que el Señor y el Maestro, son palabras que se utilizan en el pasaje, en lugar de sentarse y empezar a decir a cada uno lo que tiene que hacer, que es lo propio de los líderes, aunque sea en un entorno cristiano, resulta que no es así el tema. Se arremanga, se ata la túnica para que no le estorbe y coge una palangana y se pone a limpiar los pies de los discípulos. ¿Te acuerdas? Eso es propio de esclavos. Eso no lo hacen los que invitan, ni los dueños de las casas, ni los invitados. El dueño de la casa, que se supone tiene recursos, por eso organiza la fiesta, utiliza a los esclavos de su familia para que hagan eso. Y si no, paga para que lo hagan. Pero él no debe hacer eso porque es una humillación para el Señor. ¿Entendemos el tema, no? Bien, esto sucede tal cual te lo explico, lo vas a leer en casa si quieres, y el versículo al que me refiero está en el 12, al final. ¿Sabéis lo que os he hecho? Juan 13, 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Estaban boquiabiertos, porque lo que había sucedido era algo incomprensible, eso no tenía sentido, porque ningún señor, ningún amo, ningún hace esto. Pero por si acaso, mira la... Vosotros me llamáis maestro y señor, con S mayúscula, y lo decís bien porque lo soy. Madre mía, aquí se reafirma el Señor. Yo soy el maestro, yo soy el Señor. ¿Lo tiene todo el mundo claro? Esto es lo que está diciendo con palabras más elegantes. ¿Lo tiene todo el mundo claro? Nadie contesta porque todo el mundo lo tiene claro. Pues si yo, el Señor y el Maestro, otra vez, yo, el Señor y Maestro que soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira el 16. Es fuerte ese versículo, ¿eh? No te creas mejor que yo. Con palabras del siglo XXI. No te creas mejor que yo. Porque si yo lo he hecho, tú tienes que hacerlo. El Señor lo que dijo literalmente es, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Y qué opinas de esto? Volvamos a Mateo capítulo 20. ¿Y qué opinas de esto? Yo opino que el Señor me pide que renuncie a eso tan acostumbrado a ver en la televisión y que tan aquí tengo, porque se lleva en mi entorno social, laboral, personal, hasta más me parece hasta bonito, que es renunciar, me parece bonito, pero es malo en sí mismo, es renunciar al protagonismo, a la autoridad, a la fama, porque no son las maneras de vivir el reino de Dios, porque eso es impropio. Otra vez te lo digo, sí, ¿qué pasa? Porque quiero que te quede en la cabeza bien grabado para siempre. Te he dicho que venía a pegarme el mejor sermón de mi vida. No sé si lo voy a hacer o no, no me importa, pero es mi deber. Por favor, no lo olvides jamás. Eso es impropio de los hijos del reino. Y el ejemplo de lo que el Señor dice, obsérvalo, versículo
27, 28, perdón. Como el Hijo del Hombre, este pasaje, este versículo es brutal otra vez. Como el Hijo del Hombre, que sé cómo, hace una comparación. Vosotros, esto es lo que pido de vosotros, porque el Hijo del Hombre mira lo que hace. Ya hemos dicho 100 veces que el Hijo del Hombre es una forma de referirse Jesús a sí mismo, con algunas connotaciones. Por eso hijo y hombre van en mayúsculas. No quiere decir meramente el hijo de un hombre. Se refiere a Jesús en términos escatológicos. Y eso tiene mucho interés en este momento porque se refiere yo como el futuro heredero de los cielos que voy a decir en palabras del siglo XXI, como el futuro heredero de los cielos y de la tierra, cuando vuelva en gloria y poder con mi Padre al final de los tiempos, para no decir todo esto tan largo, dice el Hijo del Hombre. Bueno, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a empezar por lo sencillo. Ya termino, me queda poco. ¿A ti te enseñaron de pequeña o de pequeño que cuando seas padre comerás huevos? A mí también. Y así me fue en la vida. Yo pensaba que cuando tuviese una familia me sentaría en el sofá y diría, tú, prepárame la cena. Tú, tráeme las zapatillas. Tú, no hagas ruido. Que yo sería el rey de mi pequeño reino, formado por 4 personas. Y que podría gobernar y mandar sobre las 3. Luego me casé y mi pequeño reino se formó y me di cuenta que una gran autoridad conlleva una gran responsabilidad y pesa más la responsabilidad que la autoridad. Yo podría pedir que me vayan a comprar el periódico mis hijas, no lo hago, porque creo que no debo, porque pesa más la autoridad, pesa más mi responsabilidad, al menos para mí, mi responsabilidad y mi autoridad. Porque las decisiones que se toman en mi familia, o las que pueda tomar yo, influyen a 4 personas, para bien o para mal. No se puede frivolizar y decir, bueno, pues ya tengo aquí, pongo los pies encima de la mesa y que me sirvan. Esto no funciona en las familias así. Las familias que funcionan así acaban mal. Lo sabemos todos, aquí porque muchos sois padres y además mayores que yo, o maridos. Pero si las familias que funcionan así terminan mal, los cristianos y las iglesias que funcionan así terminan mal. Porque no es la manera de gobernar, porque una gran autoridad supone y conlleva una gran responsabilidad. Fíjate que el Hijo del Hombre no pretendía ser servido, pretendía servir y pretendía dar su vida en rescate por muchos. Una de las frases más bonitas que he leído tal vez en mi vida, que el propio Jesús diga de sí mismo que ha venido a dar su vida en rescate por mí. Yo me encuentro entre estos muchos. De verdad, yo creo que hay cosas... no lo he hecho, pero voy a pintar en mi Biblia en cuanto llegue a casa uno de estos días. Porque me parece una frase de las más hermosas de la Biblia, por lo claras, lo cortas y lo contundentes. Atención, quiero hacer una aclaración antes de terminar. Tal vez, no viene al caso, pero bueno, es un añadido, un extra. La experiencia me ha enseñado que tal vez sirviendo, algún día te encuentres gobernando en una iglesia. Eso es maravilloso, fantástico, me encanta, porque es la manera de gobernar. Yo en esta mañana no estoy hablando en contra de los líderes. Al contrario, el liderazgo es necesario y el gobierno es imprescindible. Lo otro es lo que es un rollo. Lo siento, no va a gustar a muchos de lo que me oigan, pero la democracia no es bíblica y no creo que debería ser propia de las iglesias. Tampoco la anarquía, porque el hombre no es bueno. Es igual, que nadie se moleste en contradecirme ni en argumentarme, porque yo pienso lo que pienso y ya está.
Lo que sí tenemos que tener son personas que aprendan los valores del reino, que los asuman, que los vivan, que sirvan, porque ellas son las que son aptas para gobernarnos. Y si tú entras en esa dinámica, tal vez algún día gobiernes y será maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque las personas que llegan a gobernar las iglesias o las organizaciones o lo que quiera que sea, con esa mentalidad, con esos valores, son buenos ministros. Y eso es hermoso. No quiero hacer esta puntualización ahora para no dar la sensación de que estoy hablando en contra del liderazgo de las iglesias, o que debería ser de otro modo, historias de estas. Para nada es mi pretensión. Y estoy contento que, en general, muchas veces en las iglesias, los ministros que nos gobiernan son personas honestas, que llegan a la autoridad, que los reconocemos por lo que son, por los valores que tienen, por el conocimiento de la palabra y por su vida de integridad, porque han forjado estos valores dentro de sí. Pero ten cuidado, porque debes evitar, en la medida de lo posible, líderes o iglesias donde esto no sea evidente. Otra vez, porque puedes hacer cosas buenas con malas intenciones o cosas buenas con buenas intenciones. Concluyo y te pregunto, ¿has comprendido esta mañana que ser grande entre nosotros y en los cielos es, digamos, otra cosa distinta de la de la calle? Yo espero que sí, por eso he gastado casi 50 minutos de tú y de mi tiempo. Entiendes que en la iglesia las cosas son de otra manera y que hay que procurar hacer de esta congregación. Digo esta porque esta es la que es tu responsabilidad y la mía. Lo que pueda pasar en las iglesias del resto del mundo también es mi responsabilidad, pero en menor medida. Soy especialmente responsable de lo que pasa en esta congregación. Bien, pues ahora me pregunto, no, me digo a mí mismo y te digo a ti, porque no es una pregunta. ¿Entiendes que esta iglesia debería ser, digámoslo así, un pedacito de cielo en la tierra? Esta y todas deberían serlo. Un anticipo del reino celestial, con dificultades, con fracasos, porque esto no es el cielo, ni yo soy un ángel. Pero el ambiente, el espíritu debería ser parecido al que viviremos. ¿Entiendes, Pablo, que debes estar a la altura del reino de Dios? Y tú, que me estás escuchando, deberías estar a la altura del reino de Dios y que en tu iglesia deberías aportar para que esa congregación fuese un pedacito de cielo en la tierra, un anticipo celestial, porque todos tenemos que aportar. Porque Hacienda somos todos, pero la iglesia también. ¿Has entendido como yo que la búsqueda del protagonismo, del dominio y del poder son impropios de los cristianos? Y si alguna vez te descubres a ti mismo o a ti misma pretendiendo esto, solamente pretendiéndolo, por favor, para y recapacita, porque vas por un mal camino, porque las cosas no son así. Por favor, ten cuidado. Ten cuidado, no sea que haciendo cosas buenas, estés pretendiendo lograr algo malo. Podría pasar. Por favor, ten cuidado. No seas un escéptico incrédulo que porque ves que tu hermano hace, bueno, o juzgues simplemente a tu hermano o a tu hermano a saber por qué hace lo que hace. No, tampoco estoy diciendo eso, ni mucho menos. Aquí debemos creer los unos en los otros. Te aviso de lo que puede pasar, porque lo he mencionado, pero concluyo también con esta idea. Yo lo he visto ya varias veces en la vida. Aquellas personas que sirven, un día se descubren gobernando iglesias o adquiriendo ministerios de importancia. ¡Ay, eso es fantástico, es grandioso! No tengas miedo si te pasa. Yo cuando veo a esas personas que las he visto crecer, me encanta, porque digo, son los que valen.
Y si no los he visto crecer, pero los encuentro en las iglesias, también lo notas, ¿eh? Es decir, con el carácter de las personas lo notas. No tengas miedo si te pasa eso algún día, porque el Señor llama. Nuestros líderes no van a estar aquí para siempre. Algún día tendremos que tener pastores nuevos. Tal vez seas tú. Sí, tú, no diga, yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Depende del carácter que forjes, desde hoy hasta que el día que eso llegue. Y si respondes al llamado de Dios. Tienes que hacer dos cosas. Venga, prepárate, no sea que seas nuestro próximo anciano. En el fondo, ¿qué prefieres? ¿Mandar o servir? Es que mandar mola, ¿eh? Sí, pero ¿tú qué prefieres? ¿Mandar o servir? Y aquí lo dejo.